¿Te has encontrado alguna vez evitando una acción, un proyecto o incluso una conversación por miedo a lo que otros pensarán? ¿Te sientes atrapado en una constante búsqueda de aprobación, temeroso de la crítica? Si es así, este video es para ti. Hoy exploraremos una filosofía que ha demostrado ser poderosa en el manejo de la crítica y el juicio, el estoicismo. A través de esta filosofía antigua, aprenderás a hacerte inmune a la crítica, liberándote de la necesidad de la validación externa y encontrando una paz interior duradera. El estoicismo, una escuela de pensamiento que floreció en la antigua Grecia y Roma, ha dejado un legado valioso de enseñanzas que siguen siendo increíblemente aplicables en la actualidad. Uno de los aspectos centrales de esta filosofía es la capacidad de distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. Marco Aurelio, emperador romano y uno de los grandes practicantes del estoicismo, escribió en sus meditaciones: si estás afligido por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu propia estimación de ella, y esto tienes el poder de revocar en cualquier momento. Esta afirmación es revolucionaria, significa que el verdadero poder está en nuestra interpretación de los eventos externos, y que podemos aprender a no dar valor a opiniones o críticas que no nos sirven. Pero, ¿cómo aplicamos esta idea en nuestra vida diaria? Aquí es donde el estoicismo ofrece herramientas prácticas para ser menos vulnerables a las críticas y más fuertes ante el juicio de los demás. 1. Comprender el origen del miedo a la crítica. Desde una edad temprana, nos enseñan a buscar la aprobación externa, en la escuela, en casa, en el trabajo y en nuestras relaciones personales. Este deseo de aprobación y aceptación es natural, pero también es una trampa que nos hace dependientes de las opiniones ajenas. A medida que vamos creciendo, muchos de nosotros comenzamos a identificar nuestro valor personal con la forma en que otros nos perciben. Sin embargo, el estoicismo nos recuerda que el verdadero valor radica en nuestro carácter, nuestras acciones y nuestra integridad, no en la validación que podamos recibir. 2. Acepta que no puedes controlar la opinión de los demás. Uno de los principios más esenciales del estoicismo es la aceptación de que no podemos controlar muchas cosas en la vida, incluida la opinión de los demás. La reacción de alguien hacia nosotros no es algo que podamos manejar o cambiar, y, en realidad, tampoco es nuestra responsabilidad. Los estoicos creen que debemos dedicar nuestro tiempo y energía a mejorar aquello que sí podemos controlar, nuestra respuesta interna, nuestra perspectiva y nuestras acciones. La crítica, entonces, es simplemente una opinión externa y, al aceptar que no podemos controlarla, comenzamos a liberarnos de su peso emocional. Imagina una persona que critica constantemente a los demás. Probablemente sea alguien que también se siente insatisfecho consigo mismo o con sus propias circunstancias. Sus críticas pueden decir más sobre sus frustraciones que sobre la persona a quien está juzgando. Con esta perspectiva, puedes empezar a ver la crítica como un fenómeno externo y no como una verdad absoluta. 3. Define tu propio valor, construye tu fortaleza interior. Epicteto, un esclavo que se convirtió en uno de los filósofos estoicos más importantes, nos enseñó que la gente no nos molesta, sino nuestras opiniones sobre ellos. Esta frase invita a reflexionar: ¿por qué deberíamos permitir que otra persona defina nuestro valor? El estoicismo propone que cada uno debe construir una imagen clara de quién es, basada en valores personales y no en la aprobación de los demás. Esta autoimagen, forjada en la autocomprensión y el respeto propio, se convierte en un escudo frente a las críticas. Cuando construimos una autoestima sólida, la opinión externa pierde importancia y podemos enfrentar las críticas desde una posición de fortaleza. Piensa en una actividad en la que te sientas seguro de tu habilidad, tal vez sea tocar un instrumento, cocinar o practicar un deporte. Si alguien que nunca ha realizado esta actividad te critica, probablemente no te sientas tan afectado, porque sabes que esa persona no entiende el esfuerzo o el conocimiento que requiere.
Este mismo concepto se puede aplicar a todas las áreas de la vida si construyes una imagen clara de quién eres y lo que valoras. 4. Practica la indiferencia selectiva. Los estoicos practicaban una herramienta llamada indiferencia estoica, que no se trata de ignorar o reprimir emociones, sino de aprender a dar el peso adecuado a las opiniones ajenas. Cuando alguien te critica, especialmente de manera injusta, tienes la opción de dejar que esa opinión pase sin permitir que afecte tu estado de ánimo. La indiferencia no significa falta de interés o frialdad, significa reconocer que no tienes por qué reaccionar ante todo. Es similar a ver pasar un coche en la calle, lo notas, pero no sientes la necesidad de seguirlo o de preocuparte por su destino. Con la crítica ocurre lo mismo, puedes escucharla, pero no tienes que hacerla parte de tu vida si no lo deseas. 5. Recuerda la impermanencia de las opiniones. Las opiniones son volátiles. Hoy, alguien puede pensar algo de ti, y mañana, debido a cambios en sus circunstancias o su estado emocional, puede pensar algo completamente diferente. El estoicismo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza pasajera de la crítica, ayudándonos a no aferrarnos a las palabras de los demás. Si alguien te juzga o te critica hoy, es probable que esa opinión cambie en algún momento, porque las opiniones están influenciadas por un sinfín de factores, la mayoría de los cuales no tienen nada que ver contigo. Un ejemplo práctico es la vida de Marco Aurelio, quien, siendo emperador, enfrentó críticas constantes de sus contemporáneos. Sin embargo, su legado ha perdurado no por cómo lo juzgaron en su tiempo, sino por las acciones que realizó y su compromiso con sus valores. Marco Aurelio entendió que, al final, las opiniones de los demás son tan pasajeras como el viento, mientras que sus acciones y principios perdurarían. 6. Aprende de la crítica útil, ignora la destructiva. No toda crítica es negativa, algunas críticas pueden ser útiles si se abordan con la mentalidad adecuada. El estoicismo no propone ignorar toda crítica, sino aprender a distinguir entre lo que es constructivo y lo que es puramente destructivo. Cuando recibas una crítica, tómate un momento para reflexionar, ¿puedo aprender algo de esto? Si la respuesta es sí, entonces esa crítica puede ayudarte a crecer y mejorar. Si la respuesta es no, entonces puedes dejarla ir sin remordimientos. Los estoicos recomendaban utilizar la crítica como una herramienta de autoconocimiento, un recurso para mejorar, siempre que la misma sea justa y bien intencionada. 7. Desarrolla empatía hacia los críticos. A veces, la crítica viene de personas que, consciente o inconscientemente, están proyectando sus propios miedos e inseguridades. Quizás estén atravesando una etapa difícil en sus vidas o simplemente no saben cómo manejar sus propias emociones. Si podemos ver la crítica desde una perspectiva empática, no como un ataque, sino como una expresión de las luchas de la otra persona, entonces es menos probable que nos afecte. La empatía no solo nos permite comprender la raíz de la crítica, sino que también nos da la oportunidad de cultivar una más compasiva. En lugar de reaccionar a la defensiva, podemos reconocer que la crítica es el reflejo de la perspectiva de otra persona y que no siempre tiene que ver con nosotros. 8. Aplica la praemeditatio malorum, prepárate para la crítica. Un ejercicio común en el estoicismo es la praemeditatio malorum o premeditación de los males, una práctica que consiste en anticipar posibles dificultades o críticas antes de enfrentarse a ellas. Al prepararnos mentalmente para las críticas que podríamos recibir, desarrollamos la resiliencia necesaria para enfrentarlas con calma y desapego. Imagina que vas a presentar un proyecto y anticipas que podrías recibir comentarios negativos. Al prever esa posibilidad, ya no te toma por sorpresa y puedes manejar la situación con una mente más tranquila. Hazte inmune a la crítica. El estoicismo nos enseña que las opiniones de los demás no deben definir quiénes somos. Nos da las herramientas para construir una vida guiada por nuestros valores y no por las opiniones ajenas.
Recuerda que, al final del día, lo único que realmente importa es tu integridad y el respeto que tienes por ti mismo. A lo largo de este viaje hacia la inmunidad a la crítica, hemos visto cómo el estoicismo ofrece un camino práctico y profundo para alcanzar la verdadera libertad. La libertad de ser nosotros mismos, sin depender de las fluctuaciones de la opinión ajena, sin vivir a merced de los juicios que otros tengan sobre nuestra vida. Ser inmune a la crítica no significa dejar de escuchar o de aprender de los demás, sino encontrar una fuerza interior tan sólida que no sea derrumbada por las críticas malintencionadas o por la necesidad de aceptación externa. Es vivir en un estado de equilibrio emocional que nos permite tener claridad en nuestras decisiones, independencia de pensamiento y la paz necesaria para ser fieles a nosotros mismos. Este tipo de libertad, que el estoicismo llama autarquía o autosuficiencia emocional, es fundamental en nuestra búsqueda de una vida plena. Marco Aurelio, Epicteto y Séneca nos recuerdan que la única opinión que realmente importa es la que mantenemos sobre nosotros mismos, mientras que todo lo demás es secundario, accesorio, una mera circunstancia externa. Es una invitación a construir nuestra vida desde adentro, con base en nuestros valores y principios, de forma que la crítica se convierta en algo momentáneo, una distracción que no define nuestro camino. Imagina, por un momento, cómo sería vivir sin preocuparte por la aprobación de los demás. Cada decisión que tomas, cada palabra que dices, cada proyecto que inicias estaría determinado solo por lo que tú consideras correcto y valioso. Podrías escuchar críticas, pero decidirías si esas opiniones tienen mérito o no, sin dejar que afecten tu autoestima ni tu paz. Esa es la verdadera fortaleza que el estoicismo nos invita a desarrollar, una resistencia emocional que nos da la capacidad de enfrentar la crítica, no ignorándola, sino mirándola desde una perspectiva objetiva, sin dejar que nos controle o nos defina. La inmune que buscamos es, en realidad, un desapego, una capacidad de vivir con confianza y serenidad, incluso cuando otros no comprenden o no están de acuerdo con nuestras decisiones. Es la libertad de seguir adelante en nuestro propio camino, conscientes de que no todas las opiniones son importantes y de que, al final, la única responsabilidad que tenemos es hacia nosotros mismos y nuestros valores. Esta enseñanza estoica no solo nos ayuda a vivir con menos ansiedad ante la crítica, sino que también nos permite ver la vida de una forma mucho más plena y auténtica. Nos invita a relacionarnos con los demás desde un lugar de empatía y comprensión, porque también comprendemos que sus críticas y juicios pueden venir de sus propios miedos, frustraciones o limitaciones. Al final, ser inmune a la crítica es también una manera de ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás, y de liberar nuestras mentes para centrarnos en lo que realmente importa: nuestra paz interior y nuestro propósito en la vida. Así, la inmunidad a la crítica no es solo un escudo para nuestra autoestima, es un portal a una vida vivida plenamente, en libertad y autenticidad. Es aprender a confiar en nuestra propia brújula, a mantenernos firmes en nuestra dirección y a descubrir que la verdadera paz no proviene de ser aceptados por todos, sino de aceptar y respetar quienes somos realmente.